que es de Pentecostés, por si no lo sabéis. Por eso te decía lo de los cohetes. Pero ya veo que no sois de esa parte, vamos. El significado de Pentecostés es el siguiente. Es la promulgación de la ley de Dios en el monte Sinaí alrededor de 1500 años antes de Cristo. Fue el acontecimiento más destacado en la historia del pueblo hebreo. Y lo sigue siendo. También la venida del Espíritu Santo del cielo a la tierra en el día de Pentecostés. Fue el acontecimiento más importante en la historia de la Iglesia. Pentecostés para el pueblo hebreo era la fiesta de la semana. ¿Por qué se llama de la semana? Porque la debían celebrar 7 semanas o 50 días después de la Pascua, es decir, de la salida de Egipto, de la esclavitud. El motivo de la mencionada fiesta era doble. Daban gracias a Dios por la cosecha y conmemoraba la promulgación de la ley, acontecimiento que tuvo lugar a los 50 días de la primera Pascua, que celebraron a la salida de Egipto. El Pentecostés, relacionado con la Iglesia, tuvo lugar 50 días después de la resurrección de Cristo. La palabra 50 o 50 en griego significa Pentecostés. Por eso el término Pentecostés aparece en el Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, y no aparece en el Antiguo, que fue escrito en hebreo. Y eso significa el Pentecostés. Los que habéis traído Biblia, o los medios que tengáis, los medios. Este es un tema muy popular, muy conocido, muy debatido, muy discutido, ¿verdad? Pero la Biblia no lo dice así siempre, y el que tenga otra enseñanza o no le guste lo que sea, tiene la libertad de romper o quitar de la Biblia lo que le apetezca, o callárselo, o omitirlo. Pero dice la Biblia, el que quite o añade, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver todo lo que dice. En Hechos 1, en el primer tratado, oh Teófilo, versículo 1, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hacía y enseñaba. Jesús hacía y enseñaba. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, le dijo Jesús. El versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y le dijo Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, no viene para que seamos superiores a los demás, no viene para que hablemos en lengua solamente, no viene para
presumir de pentecostales o tener una denominación. No. Viene para que recibamos poder. Y ese poder que recibimos lo hace para que podamos hacer en su totalidad la buena voluntad de Dios. Además de edificarnos en la iglesia dentro, pero es para ser testigos de Jesucristo en este mundo. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Cómo que me seréis testigos cuando haya venido el poder? Y antes que habían hecho. Porque tengamos en cuenta que los apóstoles estaban con Jesús todo el tiempo de su ministerio, unos 3 años. Y Pedro, que era siempre el más impulsivo, pues siempre era el que experimentaba más que los demás. Señor, si eres tú, manda que yo ande por las aguas. Los demás ni se atrevieron, pero él anduvo por las aguas. Se atrevió, confió en Jesús, si eres tú. Yo no sé, bueno, a mí el agua no me gusta mucho, vamos a ser claros. Pero andar sobre las aguas tiene que ser, no sé cómo será. Claro, no lo pensó. Ven, yo soy, ven. Allá que va Pedro. Allá que va y se baja de la barca y el hombre anda. Esto es maravilloso. Pero cuando se da cuenta que estaba andando por las aguas, esto como es, y se hundió. Pedrito, Señor, aunque todo esto yo daré la vida por ti. Y el Señor, que sabía lo que iba a pasar, le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, me habrás negado ya 3 veces. El Pedro valeroso, valiente, dispuesto, disponible, allá que estaba. Y cuando se vio con la presión, con la acusación, el Pedro le negó 3 veces. ¿Y qué ocurrió? Un gallo que había por allí, que madrugó mucho el gallo, cantó. Y Pedro se avergonzó. No quería ni mirarse al espejo, vamos. Por eso luego le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, a ti te daré la llave del reino, porque tú eres piedra, pero tú has fundado tu fe sobre mí, que soy la roca. Tú eres roca, le cambió el nombre. Y cuando se encontró de nuevo con Jesús, después de todo aquello, ¿Pedro me ama? Al Pedro, sí, Señor, te amo. ¿Pedro me ama? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Ya cuando Dios dice de cierto 2 veces, ya es importante. Pero cuando ya lo dice 3 veces, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Apacienta mis ovejas. Se lo dijo al apóstol, que significa enviado. Y al apóstol enviado, o al enviado Pedro, no lo bajó de escalafón de apóstol a pastor. Apacienta mi oveja. Lo hizo pastor para toda la vida. Todos somos pastores, porque todos somos enviados a evangelizar. Siempre he dicho yo eso en la célula, los que me conocen, y no caía bien. Pero todos somos pastores. Todos debemos de pastorearnos, de cuidarnos del uno al otro. Es otro tema. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, incluido España, incluido un brete. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de su ojo.
Y llega el momento de que viene el Espíritu Santo. En Hechos 2, versículo 1, y dice así: y cuando llegó el día de Pentecostés, o la fiesta de la semana, o la Pascua, bueno, la Pascua fue antes, estaban todos unánimes juntos, y de repente, vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaba sentado. ¿Habéis visto? Bueno, habría alguna película de esa del oeste, la habréis visto, ¿no? Que está el desierto, esas plantas secas, los cactus de esos, y allí que viene el viento, ¿habéis escuchado cómo sopla? Un viento recio de eso entró en toda la casa. Y se tiene que agarrar el uno al otro para que el viento no se lo llevara. De repente vino del cielo, un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa que estaban sentados. Hemos llegado hasta el versículo 2, pero voy a hacer un inciso entre el versículo 2 y el 3, para resaltar la palabra de repente. De repente vino, o sea, estaba todo calmado, pero de repente se levantó una ventisca, de repente, ¡pum! En Hechos 16, 26, Pablo relata cómo Dios lo liberó. Entonces sobrevino de repente lo liberó de la cárcel, donde estaba encerrado. Dice, entonces vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante, o sea, de repente, al instante ya, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Fíjate lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros, los que estemos, los que pudieran estar encadenados a cualquier cosa, a enfermedades, a circunstancias, a situaciones, a vicios, al pecado. De repente puede venir, sin avisar, ese poder del Espíritu Santo de repente, que puede sacudir las puertas de las cárceles que cada uno podamos tener y romper las cadenas de todos. Y todos se soltaron. No Pablo solamente y Silas que estaban allí, sino todos fueron liberados. La liberación total. En Hechos 22, 6, Pablo también relata su conversión. Dice, pero aconteció, versículo 6, que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. De repente, iba normal a montar su caballo y de buena primera vino un fogonazo de luz y lo rodeó a él y todos los que estaban. De repente. Primera de Corintios, hablando también, Pablo, 15 del 51 al 53, hablando del aunque está en otro contexto, pero de paso lo habla, del rapto. Porque el rapto está en Primera de Tesalonicenses 4, del 15 al 17, de lo que hace mención aquí un poquito. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, un parpagueo. Al afinar trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, de repente. Recientemente meditando, no en estos textos, sino el texto que dice que para Dios
1000 años es como un día y un día como 1000 años. Dios no tiene día. Dios está fuera del tiempo. No tiene reloj, no tiene almanaque, Él no utiliza nada de eso. Y todo está en su tiempo, por decirlo de alguna manera. Pero para nosotros tienen que ocurrir ciertas cosas para que Él venga, o ocurran, pero para Él no. Él puede hacer así, ¡bum!, y aparece la noticia que ya no estamos aquí. Por eso tenemos que estar preparados. Porque si de repente viene y no estamos preparados, nos vamos a quedar aquí con un arrepentimiento que no vea. No podemos quedar. Todo eso se entiende perfectamente, ¿no? Bien. Lo de repente, no hagamos planes como la Virgen es insensata, o el mayordomo infiel. Hay que estar esperando que el Señor venga. Por si viene tengo que estar despierto para que nada más que llame, abrirle la puerta. Y como no sabemos cuándo va a ser el arrebatamiento, y no, cuidado con el mosquito, y no porque nos quedemos aquí, sino porque mientras estemos aquí debemos de agradarle a Dios en todo lo que emprendamos. Amén. Seguimos. Versículo 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, aunque parezca un poquito diferente de otra cosa, pero está hablando de lo mismo. Vamos a hablar de los frutos. Dice que tiene que ver el Espíritu Santo, pues de él depende todo. Claro. Mateo 21 dice, versículo 18. Mateo 21, 18. Ahí sale, ¿lo veis bien? Por la mañana. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre o necesidad. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino solamente hoja. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, de repente. Y Jesús le responde y le dijo, de cierto os digo que si tuvieseis fe y no dudarais, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte, a este problema, a esta dificultad, a esta enfermedad, dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, ahí está el tema, es el fusible, lo recibiréis. Pero me ha llamado la atención el tema de fruto. Cuando no damos fruto, como vamos a seguir viendo, a Dios le molesta. Yo no sé si sabéis lo que es los higos. Bueno, ahí, no sé si, Tony, tú que sabes más del campo. Yo tenía una higuera que me la plantó su abuelo y había higos por verano, higos y brevas. O higos, bueno, da igual. ¿Qué diferencia hay? Más tarde, pero da igual, ¿no? Bueno, el caso es que eso, tú coges la breva o el higo por la mañana temprano y los pelas y los metes en el plato, un plato de higo o de breva fresquito en el frigorífico. Y tú vienes, como venía Jesús, tenía hambre. Y te abre el frigorífico y el frigorífico te da un platazo de higo fresquito ahí en la cara. Empieza como los higos, dulce, rico,
Y te por aquí las pepitas, esas ricas. Y el Señor, cuando fue el frigorífico de la higuera, abrió la puerta y no había nada más que hoja. Cuando Cristo venga a nuestras vidas y vea nada más que hoja, ¿qué te crees que va a hacer? Pensadlo. Él viene buscando fruto, o que demos fruto para Él. Dice que tiene que haber una cosa con la otra. En Mateo 13, Jesús explica también la parábola del sembrador, la importancia de dar fruto. 13:18, en adelante. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Vino uno una vez a la tienda y le hablé del Evangelio y decía, yo quisiera coger a Jesús y darle besitos, darle besitos, darle besitos. Pero ya no apareció más. El amor a Jesús no es un amor de verano, de la playa, por mucho que caliente el sol. Tiene que ser perdurable, constante y en aumento. Y al momento le recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Versículo 21. Pues al venir la aflicción o la persecución, la prueba, por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, de este que estamos viviendo, y el engaño de la riqueza, ahogan la palabra y se hace infructuosa, no da fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra, la entiende y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Debemos de ser buena tierra. Buena tierra. Ni los afanes, ni la persecución, que no es fácil, porque cuando viene la prueba, para cada uno. Y ahí es donde Dios quiere probarnos, a ver si hay hoja o hay fruto. Y hablando del fruto, Pablo también nos habla en Gálatas 5, cuando habla de la carne y del espíritu. Digo pues, andad en el espíritu. Gálatas 5, versículo 16. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahí está el problema, que cuando nos satisfacemos personalmente nuestros deseos, ya no andamos en el espíritu. Porque el deseo de la carne, la mía y la tuya y la de todos, es contra el espíritu. Y el del espíritu en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pablo decía, ay, este cuerpo de muerte que tengo, ¿cuándo me lo quitaré de encima? Que lo que quiero hacer para Dios, mi cuerpo dice no. Y lo que no quiero hacer porque es pecado, el cuerpo dice sí, que me gusta. Y ahí tenemos cada uno nuestra propia lucha. Por lo menos yo las tengo. No voy a pedir las manos de los que las tienen porque no hace falta. Yo alzo la mía y sirve por todo. Esto se pone entre sí para que no hagáis lo que queréis.
Pero si sois guiados por el Espíritu, si somos guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachera. Si esto era para ponerle música, ¡qué barbaridad! De todo eso podemos tener, pues bueno, tiene nuestra carne. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto, una cosa son las obras y otra cosa es el fruto del Espíritu, es amor o sacrificio, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Para eso dice, negarse cada uno a sí mismo, coja su cruz y ahí crucifique él mismo. Mis pasiones y mis deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Como decía Churrarín, que además de ser cristiano, tenemos que parecerlo. Padre. Pero la apariencia engaña, hay que ser genuino, de verdad. Dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, porque por eso está lo del Betis y lo de Sevilla, o lo del Madrid y Barcelona, y lo del uno y lo del otro. Ahora, sigamos con el Espíritu Santo. Jesucristo fue engendrado por medio del Espíritu, mejor dicho, por el poder del Espíritu Santo. En Lucas 1:35, como sabemos. Y en Lucas 4:18, ya creció, cuando llegó a la sinagoga, le dieron el rollo y abrió por la parte que hablaba del profeta Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando habla buenas nuevas a los pobres, no dice los que no tienen un duro. Está diciendo a los pobres. Los pobres son los que no tienen a Cristo, porque somos unos desventurados, unos desgraciados. Pero los que tenemos a Cristo, a pesar de las pruebas y dificultades, somos ricos en gran manera. Porque cuando nos hace falta algo, de lo que sea, la buena dádiva viene del cielo. Y la gracia de Dios viene y nos asiste. Él dice, el dinero que es lo más difícil, lo que estamos todos, de esa manera, ¿no? Él dice, mío el oro y la plata. Entonces, si el oro y la plata es suya, y yo soy hijo suyo, ¿tú te crees que me va a dejar, como decía mi suegro, en la piedra, sin un duro? Esos son los pobres de que está hablando. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que han sido menospreciados, o hemos sido rechazados. No han tomado como un cero a la izquierda, no han llamado cucaracha, mula inmunda, bueno, y ese tipo de cosas,
pues por muy fuerte que sea uno, el corazón se te rompe. Uno le echamos más cara al asunto, por no decir otra cosa, y otros se hunden en la miseria y se creen que son cucarachas. Llega a creértelo. Pero a eso vino Cristo, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuánta gente está esclavo de sí mismo, de sus pasiones, de sus deseos, de las maquinitas, del alcohol, de las juergas, de las mujeres, del bingo, de la lotería? Y arruinan sus vidas. Cuando yo era niño, bueno, a mí me parece que todo me pasaba a mí cuando era niño, pero es que desde niño vengo aprendiendo cosas. Pues en aquellos tiempos el mundo de la guitarra estaba en alza. Entonces a mi padre le ofrecían cipreses, los árboles, ¿sabéis lo que es un ciprés, no? Cipreses que están en los cementerios, en los cortijos, en los conventos, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y entonces iba y vendía, lo hacía cortes para guitarra y lo vendía por todos lados. Y era pues el tiempo que yo empezaba también a tocar la guitarra y mi padre me presentaba en todos los festivales. Total que en Jaén había, o hay un bar, ya no es lo que era, de un amigo suyo que sirvió con él en la mili. Y cada vez que íbamos a Jaén, íbamos allí. Y allí había un tal Porreta, bueno, tío millonario, y tenía de jugar la carta, y tenía aquí unas porretas, nada más que del vicio. Y entonces a este amigo de mi padre, que era el dueño del bar, eran dos hermanos, de estos bares clásicos del siglo pasado, vamos. Le daba el reloj de oro, un Omega de esos de oro, toma, ponme en marcha. Y por el reloj le daba 2.000 pesetas, no sé cuánto, para gastárselo en las máquinas, en las cartas. Mira, estaba atado el pobre y se había arruinado. Y de eso han salido gente en la televisión dando testimonio, mendigando en las calles, habiendo tenido una fortuna. Y algunos cristianos siguen mendigando, pudiendo ser ricos, pero prefieren la mendicidad que agarrarse a Dios. Y están pidiendo en la puerta del Corte Inglés, pero no dan golpe en toda su vida. Y viven así, a su miseria. Qué lástima de mí, qué lástima de mí. No lo entiendo. A libertad a los cautivos y vista a los ciegos. ¿Quién es el ciego? Pues aquel que anda en tinieblas. Todos estábamos en tinieblas, hasta que vino la luz de Cristo y la luz se hizo, y alumbró, y disipó las tinieblas que había en nosotros. Y a poner en libertad a los oprimidos. ¿Quién son los oprimidos? Aquellos que están agobiados ya, que ya no aguantan más, por la hipoteca, por el banco, por la suegra, por la mujer, por el... A poner libertad al oprimido. Cuando tenemos la oportunidad de poder ayudar a una persona que está en circunstancias, cuesta muy poquito coger el teléfono, hermano, buenos días, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Te has dado cuenta el día tan bonito que Dios te ha regalado? Cuando están por ahí las riadas, todos anegados, y nosotros tenemos aquí un sol, un clima, que no lo tienen, vamos, gratis. Por ejemplo, le damos gracias a Dios esta mañana que amaneció. Nosotros le damos gracias a Dios que amanecemos vivos.
No pasa que no nos damos cuenta, pero cada día que amanece es un día nuevo regalado por Dios. El otro día meditando, viendo la estrella, digo, la verdad es que es tan normal que tengamos de todo que no nos damos cuenta que... Cuidado con el mosquito, ¿eh? Está endemoniado. Y cada día que amanece es un regalo que tenemos. Y yo he empezado a darle gracias cuando encuentro un aparcamiento, cuando se me pierden las llaves, han estado 3 días perdidas, y por detallillos de nada, darle gracias a Dios que aparecen, pero no vive, porque allí puede entrar en la nave, puede entrar en la tienda, puede entrar en cualquier sitio, y bueno, no quiero ni pensarlo. Y cosas así, hay que darle gracias a Dios por todo. Cuando el Espíritu del Señor está sobre cualquier hijo o hija suyo, estas son las cosas que ocurren o deben ocurrir, o los frutos que Dios espera de nosotros, que podamos hacer como Él hacía. Si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, es lo que debemos de hacer también. Y vamos a seguir viendo por qué no ocurren, ocurren poquito. En Juan 12:24, todos son versículos muy conocidos. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Claro, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere y queda solo, allí se queda muerto, pero esa muerte va a producir que dé fruto. Y de un grano puede salir una espiga que trae 20 o 30 granos, pero da fruto. Si Cristo no llega a morir, no estamos nosotros aquí. Fíjate el fruto que dio Cristo muriendo. En Juan 15:5 dice también: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en él, tal como él dice, porque separado de mí nada podéis hacer. Señor, pero ¿por qué no pasa esto? ¿Por qué no pasa esto? Tenemos que examinarnos. ¿Por qué no ocurre lo que necesitamos y lo que Dios espera de nosotros? Pues a lo mejor es que no estoy permaneciendo en Él 100%. Permanecer en Él significa andar como Él anduvo. No le vamos a llegar nunca, también es verdad. Pero, hombre, Él mira el corazón y ve el esfuerzo que hacemos o no lo hacemos. En venir a la iglesia, en esforzarnos un poquito. Hoy dijeron que iban a venir que el domingo. Mira, la comodidad es un pecado de los gordos, es una esclavitud. La comodidad es un pecado. Y cuando empezamos a faltar una vez, pues no pasa nada. Si faltamos 2 veces, pues no pasa nada. Y si nunca nos forzamos, llegamos de venir a la iglesia. Así de claro. Juan 15:8 dice también: en esto es glorificado mi Padre, en esto, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Si no llevamos fruto, ni el Padre es glorificado
y no somos discípulos, aunque creamos que somos los mejores. Me viene de otra vez. Juan 15:8. Juan 15:8. Esto puede ser un marco, y revisarlo, y ver el marco así, y así, y así, y de todas maneras. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos, llevando mucho fruto. Y si no llevamos mucho fruto, no somos sus discípulos. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Al igual que Cristo. Cristo no dijo, o mejor dicho, dijo: yo no hago las cosas por mi propia cuenta. Yo lo que veo hacer al Padre, eso es lo que hago. No hago nada por mi propia cuenta. ¿Y cuánta iglesia hay que va por su cuenta y riesgo? También lo dejo ahí. Pero el Espíritu Santo no hace tampoco nada por su propia cuenta, ni habla por su propia cuenta. Ahora, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser sensibles a la voz del Espíritu, pero esa sensibilidad se adquiere obedeciendo una vez, obedeciendo dos, obedeciendo tres y obedeciéndole siempre. Porque en el momento que desobedecemos una vez, viene la segunda, la tercera y cuarta. Entonces el Espíritu Santo se contrista y no nos habla. Vamos, no nos echa cuenta. Él le habla a aquellos que le ponen atención y le obedecen. Esto es del Catón. El Catón no sé si lo sabe lo que es. El Catón era un libro de los niños chiquitillos, los primeros. Bueno, de escuela dominica. Seguimos con el Espíritu Santo. En Hechos 8, desde el 4 en adelante, dice: pero los que fueron esparcidos, cuando vino la persecución en Israel, en Jerusalén, todos fueron esparcidos, ¿no? Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Por todas partes. O sea, llevando fruto. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, que eran contrarios a los judíos, no se trataba entre sí, dice, y le predicaba a Cristo, no le predicaba de nada, predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que Felipe decía, oyendo y viendo las señales que hacía, porque donde está el Espíritu de Dios ocurren todas esas cosas. Estaban todos unánimes, porque de muchos, las cosas que sucedían, porque de muchos que tenían espíritu inmundo, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, pero ocurrían este tipo de cosas. Yo sé que aquí cada uno hemos sido liberados, y no, yo personalmente y otros más que conozco, hemos sido liberados sin dar grandes voces, ni nos hemos dado cuenta. Pero cada vez que tenemos un encontronazo, y voy a decir un encontronazo, porque hace falta tener un chocazo fuerte con Dios, el poder de Dios viene sobre nosotros y disipa las tinieblas y los demonios salen, vamos, con el rabo entre las patas. Otros salen, vamos, el día que me bauticé yo no me quería bautizar, después de 2 años o por ahí, ¿no?
bautizarme, esperando. Porque me gusta hacer las cosas bien hechas, y hasta que no lo tengo claro, no lo compro, no me caso, no me... Da. Y resulta, aquel día ahí hubo 74 que se bautizaron en la iglesia de Torremolinos. Y no sé, a mí cuando me llamaron, pero anteriormente a mí habían bautizado a una extranjera, bueno, porque era la iglesia conjunta de la comunidad de extranjeros y la española. Y había sido una media, una bruja de estas, que se habían tirado 3 o 4 días echándole demonios y tal. Y empezó el diablo a atacarme, y ahí te metes tú, para que te entre a ti todos los demonios que le han salido a esa. Oye, vamos, dudándolo que no me bautizo. Pero bueno, aquello, yo no sé lo que pasó, que Dios lo disipó. Me dio la calma, lo que fuera, y fui para adelante. Pero cuando me estaba yo bautizando, me bautizó Daniel y otro pastor, Felipe, muy conocido. Y era el bautisterio de la iglesia estaba a tope, no era en la piscina ni en el río. Y yo experimentaba que yo subía del agua para arriba, casi igual que Pedro. Subía, levitaba, o yo qué sé. Una experiencia, era flotando, como una suavidad así, como si fuera un globo. Y ¿qué me pasa? Mira, demasiado. Igual que cuando recibí el Espíritu Santo. Me tiré 3 días sin parar. 3 días. Qué experiencia. Pero que no podía. Por la carretera, conduciendo. En fin. Y Felipe, pues predicaba y ocurrían este tipo de cosas. Algunos eran sanados, otros eran liberados, otros los cojos veían, andaban, y los paralíticos dejaban las muletas. Y hubo gran gozo. Pero había un hombre llamado Simón. No era el propietario de la marca esa, Don Simón. Pero le iba el dinero. Dice que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Pero se hacía pasar, no que fuera, sino que se hacía pasar. Y le estaban atentos porque con su arte mágica le había engañado mucho tiempo. Versículo 11, ¿este tenía ahí? Mucho tiempo, es verdad. Esta Biblia es verdad, está bien, ¿eh? Mucho tiempo engañado. Y dice en Mateo: y a muchos engañarán. Aún lo escogido. Tengamos los oídos y los ojos bien abiertos y pidémosle a Dios que nos dé discernimiento para saber lo que es el falso del verdadero. Y Simón estaba ejercitado en la mentira. Había engañado por mucho tiempo, vivía de la mentira. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres.
También creyó el Simón mismo, habiéndose bautizado, y estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria, que no querían saber nada de ellos, eran, porque los judíos menosprecian también a la gente, lo llaman los perrillos, y, en fin, son los que miran por el oro del hombro. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿cómo es? Enviaron allá a Pedro y a Juan. Y había allí un avivamiento, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Un versículo clave para aquellos que cuando se convierten reciben al Espíritu. Pero ni los apóstoles que tuvieron 3 años con Jesús eran convertidos, eran creyentes, ¿verdad? Pero no, tuvieron que obedecer, no irse de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros la promesa del Padre. Y cuando haya venido sobre vosotros, recibiréis poder y me seréis testigos. Pero hasta que no vino el Espíritu Santo, no recibieron el poder y no fueron testigos. Y el Pedro que negó, porque no tenía el poder todavía a Cristo 3 veces, fue el que se puso en pie con el Espíritu Santo ya, en la venida del Espíritu Santo, en pie con los demás, con los 11, y empezó a predicarle con un poder y una unción impresionante. El Pedro cobardita, ¿no? ¿Cómo dice? Bueno, no, se lo digo yo, vamos. Y se envalentonó. Y no es que se envalentone, es que hay algo que te lleva, no te puedes quedar callado. Pero recibían el Espíritu Santo. En Lucas 3, 15, 17, sigue diciendo, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todo en sus corazones, si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciéndole a todos, yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y sigue el 17. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Otra versión nos dice, tiene el rastrillo en la mano y limpiará la era, recogiendo el trigo en su granero, la paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Y otra lo dice así, el que viene después de mí, separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo, pero a los malos los echará en un fuego que nunca se apaga. Me he recordado, está hablando de la era, mi familia, por parte de mi madre, han sido gente de campo, de ganado, de animales, y entonces tenían tierra, y cuando llega el tiempo de la cosecha, pues cogían el trigo, lo cortaban con una hoz, todo aquello, y hacían unos manojos grandes. Y entonces había un vecino nuestro, gente de dinero, que tenía un pedazo de tierra, y aquello estaba,
lo alquilaba para la gente del campo. Entonces cada uno no iba con el rastrillo. Allá estuve yo con el rastrillo. Y tengo aquí limpiando un poquito la hierba. Pero aquí dice el rastrillo, limpiando la era. En la era de todo el año había piedra y palos, en fin, un tercolero, y había que limpiarlo. Y se hacía en aquellos tiempos de hojas secas, de ramas secas, unos escobones, que lo cogía así de manojo y se barría, bueno, se barría así con un palo largo, se barría, no sé si lo habéis visto, así con un palo largo, atado, y bueno, y se quedaba aquello, fuera limpio de piedra y de todo, para poder echar allí todo el trigo, con la paja todo junto, y ahora se trillaba. Y venga trilla, yo me he montado en el carricoche ese, no sé cómo se llama, la trilla que se llama, que tiene muchos discos, y lo tritura, hoy hay otras maquinarias, Y luego cogían de madera, que también lo he visto por ahí de adorno ahora en los restaurantes, en los cortijos, cogían la tiraban, una horquilla de esa, ¿no? Horquilla, y entonces la llevaban para arriba, la venteaban, el aire se llevaba la paja, que pesa poco, pero el trigo pesa, ¡pum! 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 Cogían el trigo y la paja para quemarla, para tirarla, o para los mismos animales. Y eso es lo que Dios hace. Viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar su calzado. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego, para quemar la paja que hay en cada uno de nosotros. El heno, la hojarasca, el pecado, la inmundicia, Y tiene que venir uno que es santo para poder limpiar. Uno sucio no puede limpiarnos. Tiene que venir uno que es santo, el Espíritu Santo. Lucas 4, vamos terminando ya. Y vamos a terminar con el libro este de Isaías. En Lucas 4, 17 al 19, dice, se le dio el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro, abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y vamos a una cosa. Eso lo hizo Jesús, se le dio el libro, pero nosotros tenemos el libro y tenemos el mismo Espíritu Santo que Jesús recibió. Y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y vamos a decir cada uno de nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, predicar el Evangelio, las buenas nuevas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Dale un buen consejo, dale una palabra de Dios que lo levante. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Dale la luz, quitarle las tinieblas y poner en libertad a los oprimidos. Este es el Pentecostés auténtico, sin caballo, sin sombrero, sin jamón, sin gambas, sin nada. Y no un día, una semana en el año, ni en la iglesia un día porque toca, porque hoy es Pentecostés. No, esto tiene que ser un Pentecostés continuo y permanente. Esto es todos los días. No podemos ser pentecostales por el hecho de haber nacido en una denominación pentecostal y ya está. Tenemos que vivir, si somos guiados por el Espíritu, tenemos que vivir, vivir en el Espíritu. En el Espíritu.
deshaciendo las obras de la carne todo el año, constantemente, y andando en el Espíritu. Los que no estén de acuerdo, que se calle. Pero los que estén de acuerdo, por favor, un amén.